Buenas. El tema que nos compete hablar hoy tiene relación con las perspectivas actuales y futuras de tres naciones del mundo. Vamos a hablar de Siria, de Estados Unidos y de Brasil. En primera medida hablamos de Siria, que esta semana comienza con unas perspectivas de paz gracias al cese al fuego conseguido por las negociaciones entre Estados Unidos y Rusia. Es decir, Estados Unidos y Rusia le han prometido a Siria que si los rebeldes y las personas partidarias de que Bashar al-Assad se mantenga en el poder llegan a una paz y a un verdadero cese al fuego durante esta semana, ellos van a empezar a atacar de manera aérea a bases del Estado Islámico y a territorios del Estado Islámico en Siria y además también a territorios ocupados por el grupo Al-Nusra. Al-Nusra es como el brazo armado o el brazo sirio de Al-Qaeda. Recordemos que Al-Qaeda prácticamente es como un padre y un referente del actual movimiento del Estado Islámico. Recordemos que esta guerra en Siria viene desde el 2011 con todo el contexto de la primavera árabe. La primavera árabe nace en el 2010 con todo este contexto de Túnez y con todo este contexto que se ciñe sobre con Yemen, Libia, Egipto. La primavera árabe provocó que muchos dictadores, digámoslo así, o muchas personas o presidentes que habían estado en el poder durante muchos años terminaran destituidos o prácticamente asesinados, como fue el caso del presidente de Libia, Muammar al-Gaddafi, y también el contexto egipcio con Hosni Mubarak, que estuvo tantos años en el poder y al final pues fue destituido del cargo. La primavera árabe es un movimiento que se tiene o que se tuvo en ese momento y que se inició para intentar desarrollar una democracia en estos países y pues obviamente con la democracia promover los derechos y hacer un real ejercicio de esos derechos y deberes de los ciudadanos. Porque es que resulta y pasa que en esos movimientos, en esas estructuras políticas de Medio Oriente, pues son muy tiranos en este sentido y se escudan en la religión o se basan en la religión para escudarse con respecto a las tiranías que realizan. Entonces, en Siria, este movimiento ha logrado estructuras importantes, pero resulta y pasa que este movimiento de la primavera árabe provocó la guerra civil. Es decir, hay gente que apoya a que este señor deje el poder. Hay personas que dicen es necesario que él deje el poder, Bashar al-Assad, y hay otros que dicen que quieren que él permanezca en el poder y que no se establezca una democracia en Siria. Ese es el contexto. Entonces hay una pelea interesante. Aparte de este contexto de esta guerra civil interna que se produjo por este contexto de la primavera árabe, iniciada en todo el Medio Oriente en el año 2010, pues tenemos el contexto de los conflictos que se generan o de los problemas que se generan por el contexto de grupos como el Estado Islámico y Al-Nusra, que es como el brazo armado o el brazo sirio de Al-Qaeda. Entonces el compromiso es este, es decir, si Rusia y Estados Unidos ven que este cese al fuego entre los partidarios de Bashar al-Assad y los opositores de Bashar al-Assad se perpetúa o se mantiene por lo menos una semana, inició ayer lunes, si se mantiene por lo menos una semana, ellos se comprometen a empezar ataques aéreos a territorios o en territorios ocupados por el Estado Islámico y por esta facción siria de Al-Qaeda, Al-Nusra. ¿Cuál es la recomendación de la comunidad internacional también? ¿Y cuál es la recomendación de Moscú y de Washington? Resulta y pasa que hay territorios donde los opositores de Bashar al-Assad están compartiendo territorios con este movimiento al-Nusra, que es como esta parte siria de Al-Qaeda. Entonces lo que se recomienda o lo que se les recomienda a los opositores que están compartiendo estos territorios con este movimiento o con esta facción siria de Al-Qaeda es que se retiren de ahí. Porque si se cumple este acuerdo y si se mantiene el cese al fuego, ellos van a empezar a atacar. Y si empiezan a atacar estas bases o estos territorios ocupados por este movimiento, pues ellos dicen,
tengan cuidado porque ustedes pueden salir heridos, como población civil pueden salir heridos, entonces es recomendable que se alejen de esos territorios y que pues que se vayan de ahí, porque no pueden estar compartiendo estos territorios con estas personas eh, de Al Qaeda, de este movimiento sirio de Al Qaeda, de este movimiento, de esta facción siria, digámoslo así. El movimiento Al Qaeda tiene una facción siria y esa facción siria está compartiendo territorios con los movimientos opositores a Bashar al-Assad. Entonces ese es el contexto para Siria. Esperemos a ver que este cese al fuego, este nuevo cese al fuego, pues se pueda llevar a cabo y pues que se siga permanentemente, que continúe permanentemente este cese al fuego, porque Siria, que en otros tiempos de la historia han sido tan importantes, porque ellos se constituían todo lo que era la antigua tierra de Canaán, la tierra que fluye leche y miel, es todo lo que es Siria, Líbano, Jordania, Israel. Además de todo, los árabes han dejado muchas cosas buenas a este mundo. Y lo que es el álgebra, la química, la alquimia, la fotografía, la óptica. Y pues recordemos que ellos eran también ellos tuvieron también muchos contextos importantes en la historia. Ellos tuvieron un papel muy importante y han tenido un papel muy importante en la historia. Entonces es importante destacar eso. Entonces ese es el contexto, la estructura que se ciñe sobre Siria en estos momentos. Ahora vamos a hablar del contexto de los Estados Unidos. Los Estados Unidos están viviendo un momento complicado porque es que resulta y pasa que en la conmemoración de los 15 años del 11 de septiembre, la candidata demócrata Hillary Clinton empezó a sentirse mal, se está empezando o se dice que tiene neumonía, y vamos a ver cómo utiliza esto el candidato republicano Donald Trump. Es decir, cómo se politiza la enfermedad, es el contexto. Es decir, ella tiene neumonía, vamos a ver cómo esto afecta a las elecciones de noviembre. Porque es que obviamente esto genera inseguridad. Es decir, esta señora posiblemente le pueda pasar algo o lo que sea. Entonces es mejor tener cuidado acá. Y pues obviamente muchos electores van a decir, ella está enferma y mejor votemos por Trump, digámoslo así, porque ella está enferma. Entonces hay que tener cuidado cómo maneja el Partido Republicano esto. Hay que analizar cómo maneja el Partido Republicano esta enfermedad y cómo la politiza para intentar manejar sus argumentos y manipular y llegar a la presidencia. Vamos a ver cómo se desarrolla. Vamos a hablar entonces ahora de Brasil. Brasil este lunes, también este inicio de semana, ha destituido, la Cámara de Diputados de Brasil ha destituido a Eduardo Cunha. Eduardo Cunha fue el arquitecto prácticamente del juicio político que llevó a que Dilma Rousseff fuera destituida como presidente de Brasil. Y este señor, que supuestamente pues ella fue acusada de corrupción y de actos de corrupción y obviamente también de malgastar el dinero y de llevar a la economía de Brasil por un muy mal camino. En eventos como el Mundial de la FIFA, el pueblo brasileño criticó mucho eso, es decir, el Mundial de la FIFA del 2014, el mundial de Fútbol, ellos como que en ese contexto y en esa estructura, o sea, ellos gastaron mucho dinero, entonces el pueblo se estaba quejando de toda esa estructura y en parte por eso también fue destituida como presidenta. Este señor Eduardo Cunha se le descubrió que él pues se descubrió que él tenía cuentas en Suiza. Suiza es un paraíso fiscal y que él estaba ocultando cuentas bancarias en Suiza para no pagar impuestos. Entonces la Cámara de Diputados decidió destituirlo del cargo. Es decir, este arquitecto de la destitución de Dilma Rousseff también fue destituido. Es decir, Brasil en este momento está viviendo un momento muy difícil entre la corrupción, entre todo este contexto de la crisis económica. Entonces vamos a ver qué le depara al Brasil todo este contexto. Entonces, desde los espacios y contextos de Siria y de este cese al fuego y de las implicaciones de lo positivo, las implicaciones que tiene para el mundo que este cese al fuego en Siria se perpetúe y se empiecen ataques o se reanuden ataques en contra de estos movimientos como el Estado Islámico y las facciones sirias de Al Qaeda, desde los espacios de la politización de la enfermedad de Hillary Clinton y cómo esto implica un nuevo contexto político para las elecciones que se acercan en Estados Unidos a la presidencia, y desde los contextos de Brasil
sumido en una crisis económica, política y social y de corrupción enorme que llevó a que Dilma Rousseff y su arquitecto, el arquitecto que la llevó a la destitución. Espero que les haya gustado mucho este video, se suscriban, lo añadan a sus favoritos, lo compartan en sus redes sociales y desde los espacios de todos estos avatares que viven países como Siria, Estados Unidos y Brasil, en la narración, Rafael Rincón. Y para ustedes, feliz semana.